Y esta es la cuestión, Marta Castro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Mil gracias por venir. Bueno, exactamente por dónde empitolamos. Bueno, es algo que ya veníamos estudiando desde que saltaron el análisis de los contratos COVID en Baleares. Hemos pasado por la comisión de investigación en sede Comunidad Autónoma, hemos pasado la comisión de investigación en sede Senado, en sede Congreso, que por cierto se ha archivado sin pena ni gloria, ni siquiera unos informes finales, y ya estábamos analizando las actuaciones irregulares y la intervención de Francina Armengol, que además mintió, creemos, que incluso en sede institucional. Sí. Con lo que una vez apareció el atestado de la UCO, en la que tuvimos la constancia ya directa con unos WhatsApp de su participación directa y el alcance, pues desde luego no podíamos esperar ya más a presentarla de forma inmediata y mañana quedará registrada. Ella, la señora Armengol, por activa y por pasiva, trató de distanciarse de cualquier relación personal con Koldo y con el conjunto de la trama. Pero claro, cuando te llaman cariño estás perdida, claro. Claro, y además cuando lo que demuestra es una relación continuada, claro, además de afecto y de veremos si negocios comunes que afecta pues al erario público, a la contratación que se llevó allí irregular y el mismo modus operandi que se ha relevado en otros contratos en los que interviene la mano de Soluciones de Gestión, de Víctor Aldama, de Koldo, de Ábalos y de la cantidad de innumerables imputados. Aquí vamos ahora precisamente a los flecos, que yo entiendo que el común de los espectadores se pierda. Entonces uno establece relación con los espectadores muy particular, porque por una parte te dicen, ¡qué jaleo! No hay quien lo entienda, a ver si lo expliquéis para que yo lo entienda. Y cuando lo explicas no lo entiendo ni yo, porque es que realmente la trama es densa. Pero bueno, me parece que era... No me acuerdo quién, una abogada este fin de semana escribía un artículo donde trataba de explicarlo como una sucesión de matrioshkas, ¿no? De muñecas rusas. Entonces empezabas a levantar y te iban apareciendo, al final siempre aparecía el dama por todas partes, ¿no? Que es el sí, nosotros nos hemos hecho bastantes esquemas por niveles ministeriales, en el que los grupos, en los que la teoría del conjunto de grupos íbamos viendo, a ver, incluso cronología, pero claro, eso en realidad es una de las incluso técnicas que utiliza la UCO para hacer una cronología de cuáles son las intervenciones. Y la superposición, la verdad es que, como bien has dicho, aparece sobrevolando todo Víctor Aldama, Koldo, y según en el caso en el que nos encontremos, pues el grupo se va desviando hacia una influencia o hacia otra, pero todas siempre con un motivo común, que es la obtención de contratación pública en las diversas instituciones. O sea, obtener esos contratos de ese dinero utilizando información privilegiada, utilizando contactos privilegiados, que eso es el tráfico de influencias. En definitiva, cuando hay una organización, cuando eso está estructurado, cuando el mismo modus operandi en todos los casos es el mismo, que quiere decir que alguien se ha ocupado de pensarlo, y cuando además todo acaba planeando de quién tiene la influencia para que poder hacer uso de esa influencia y poder obtener esos contratos, pues eso, el Código Penal, efectivamente, y como bien ha calificado el juez en la Audiencia Nacional, eso es una organización criminal. Hay una jerarquía, está el 1, el 2, el 3, algún otro más, y además es que hay una estructura, hay un modus operandi común y hay un objetivo común, que es el enriquecimiento ilícito. Forrarse, efectivamente. Yo tengo dos preguntas. Una la voy a hacer ahora, luego os dejo. Y la otra al final. Y hay una que me llama la atención, es decir, el primer apaño de una reunión de Aldama con la vicepresidenta de Venezuela cuando llega a España es antes de la pandemia, bastante antes, y hace particular hincapié en que va a estar el ministro de Sanidad. Sí, incluso ha estado, sí, efectivamente, resulta relevante que planea sobre toda la investigación, sobre lo que tenemos en el papel, precisamente las
cuál era el nivel de conocimiento antes de la declaración de pandemia de la situación que se avecinaba, porque no se prepara esto de la noche a la mañana. No creo, cualquiera que tenga un mínimo de experiencia organizativa y empresarial, no se prepara unas empresas en las que tienen que negociar import-export, en las que también tienen que ver cuáles son los contratos y cómo se organizan ministerialmente un pliego técnico, como tienen. No es fácil. Y todo se hizo sorprendentemente rápido. Pero ese contacto también nos lleva a pensar y analizar lo que también en su momento, y no puedo dejar de recordar la querella que preparamos también y que Vox presentó inmediatamente a la declaración de pandemia, en la que en enero la OMS declara pandemia. ¿Cómo es que no sabe el Gobierno esa declaración ni los niveles de alarma que estaban saliendo en todos los países y que ellos no tomaron ninguna medida? Está claro, pero medida de protección al ciudadano, porque lo que atisbamos es que otras medidas sí tomaron, que fueron las medidas encaminadas a obtener un negocio utilizando los puestos en Moncloa que consiguieron. Este es un tema que a mí me interesaba subrayar porque con toda seguridad es de los que va a quedar sepultado, estoy casi seguro, pero bueno, yo quiero poner encima. Ahora, señores, en la mesa hay juristas además, así que... Bueno, esto es ante el juzgado número 5, ¿no?, de la Audiencia Nacional, ¿no? Bueno, del procedimiento de la UCO, que es en el Central 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional, como cualquiera que ha tenido ocasión de poder analizar el atestado profundamente, una parte del atestado, porque hay varias partes, también tenemos la parte que atañe al Guardia Civil y algunas otras diligencias, se pueden extraer muchas líneas de investigación que no sabemos hasta qué punto el juez del Central 2 querrá abrir, bien en pieza separada, como hemos pedido ya. ¿El 2 de qué está conociendo? Es el caso Koldo. El Central 2 conoce. El 5, perdón, si te he entendido quizá mal. Sí. El 5, ahí es lo que se denomina hidrocarburos. Hidrocarburos, sí. Hidrocarburos. Porque, otra línea de negocio. Porque en el informe que conocemos de la UCO último, en el que se produce, a consecuencia del cual se produce la grabación de Teresa, etcétera, sobre la querella del Partido Popular después y tal, ahí es donde sí que se califica por parte de la UCO, ¿no? Pero tú has dicho que ha sido el propio juez quien lo ha calificado, dice exactamente organización criminal que se infiltra en los ministerios. Es así, ¿no? Sí, pero si no ahí... En lo que nosotros tenemos conocimiento, sí, la organización criminal ya la ha definido el Juzgado Central 2 en el caso Koldo. En el caso de hidrocarburos, en ese supongo que nosotros nos personamos el viernes pasado y todavía no tenemos acceso completo a las actuaciones y ahí todavía no puedo ofrecer detalle. Esto, ¿no? Sí. Exacto, pues me alegro, porque es la misma interpretación que ha hecho en el otro asunto. Marta, la querella contra Francina sí, es en el 2 o en el 5. No, la querella contra Francina es independiente. ¿Y es como miembro de esa organización criminal o como la organización criminal como autoridad, en ese caso presidenta de la comunidad autónoma? Sí, hemos preferido una querella independiente porque ya estábamos haciendo ya con anterioridad el seguimiento de los contratos. El Tribunal Supremo, cuando vea la querella, porque por el aforamiento su competencia, si considera, ten en cuenta que además como jurista el auto que tenemos, el delimitador de la investigación en el Juzgado Central 2, nos marca qué contratos se pueden investigar. Y la verdad es que no solo está el de soluciones de gestión. Que ella es como malversación y cohecho, no... Claro, y veremos a ver, porque el Tribunal Supremo siempre puede acordar remitir al Juzgado Central competente la unificación de los autos. Igual que el juzgado, si el Central 2 considera que tiene que conocer porque tiene un nexo íntimo de unidad con el mismo, también lo puede pedir. O sea, no es algo que marquemos nosotros abrimos una brecha y él en el Tribunal Supremo. Y tanto el Tribunal Supremo como el Central en la Audiencia Nacional pueden considerar la competencia según los datos que ellos tengan. ¿Y el Supremo de quién depende? El Supremo de nadie. Fiscalía. El Supremo depende de nadie. Fiscalía.
No, esa es la Fiscalía, efectivamente. No, nada. El Supremo, desde luego, confiemos, por supuesto. Confiemos en que no falte. Esto es lo que había que dejar, lo que había que dejar claro. Y dejemos claro, además, que el Tribunal Supremo no tiene nada que ver con el Tribunal Constitucional. Es decir, absolutamente. Eso ya lo hemos dejado claro, efectivamente. Bueno, señores, Iván, Pedro Luis... Yo un Óscar. simple comentario, creo que esto es, siempre que hablamos de la corrupción del sistema, que ya hemos empezado así fuertes hoy el programa, pues esta es una corrupción, los juzgados dirán si delictiva, aunque es la tipificación, digamos, popular que podríamos tener de ella, que es menos grave que la estructural, que yo siempre denuncio, pero no deja de ser miserable. Ser miserable no es un delito todavía, pero vamos, estas son acciones que, aprovechando la situación, que alguien haga negocio con estas cosas es verdaderamente repugnante, ¿no? Entonces yo quería dejar ese comentario, muy burdo desde luego, pero sobre todo quería agradecer a Marta Castro la labor que lleva haciendo al frente de toda esta acción judicial que solo hace Vox, recordémoslo, y en la cual ha tenido el peso fundamental siempre Marta Castro, así que yo creo que es bueno reconocer el trabajo de quien lo hace. Es muy importante, gracias. También doy además gracias desde aquí al equipo y luego extensivo, porque gracias al equipo no solo jurídico, sino el trabajo que se lleva coordinando también con la coordinación política. Vamos viendo todas las informaciones desde todos los ámbitos y creo que eso enriquece mucho también la acción judicial. Y de ahí vienen, y me enorgullezco de participar en ello, en los éxitos, y para mí es un honor. Es mi manera de defender España. Así que... Y quiero hacer una cuñita, y es que voy a hacer una pequeña filtración. Estamos intentando colaborar con Marta Castro para que la Fundación de ENAES y la organización que ella preside pues también realicemos algún tipo de jornada didáctica sobre todo este tipo de querellas y de acciones judiciales, que ya digo que si no las hiciera este grupo quizá no las haría nadie, que es lo lamentable, ¿no? Sí, ahí hemos dado la bienvenida ahora al Partido Popular si en la presentación de su querella y siempre ojalá tengamos éxito y no queda duda que nos adheriremos para que lo impulsen. Pero la experiencia también, sí, la experiencia nos hace ser al menos incrédulos. Sí, escépticos. Pedro, Óscar. Una pregunta y una sugerencia. ¿Qué garantías o virtud de qué ustedes creen que va a haber tanto contundencia como celeridad en este caso? Porque, insisto, ellos tienen, como dicen los mexicanos, la lana y el garrote. La lana son los presupuestos y el garrote es el boletín oficial del Estado. ¿Qué les dice usted? Esto va para adelante y pese a que la mujer es diputada, está forada y todo lo demás, tenemos como darle donde es. Pues, en mi opinión, son tan graves los hechos y son tan patentes las evidencias que la UCO ha constatado, es que es inevitable. Es inevitable y puede ser, sería un escándalo que afectaría ya también a las instituciones judiciales que no continuase. Creo que es tan evidente todo lo que se ha puesto de manifiesto que no cabe otra consecuencia que la investigación. Y la verdad es que están llevando un buen ritmo. Ahí no puedo, yo creo que bien. Veremos a ver si todas las líneas de investigación continúan, ojalá. Yo admiro su optimismo, de verdad, y la confianza que tiene en el sistema. Yo no soy así. Y la sugerencia que quería hacerle, en Venezuela, nosotros, o sea, la circunstancia llevó a un grupo de venezolanos a montar una página que se llama Poderopedia. Yo le acabo de pasar el link y está en su WhatsApp. Entonces, Poderopedia era una cuestión que tú buscabas. Diosdado Cabello, y ¡plin! Aparecía Diosdado así en el centro. Y un montón de rayitas, enchufado con este, enchufado con el otro. Entonces después tú ibas para Tarek El Aizami y ¡prum! Entonces, y de hecho hay una aplicación de Poderopedia que cualquiera la puede descargar y puede hacer. O sea, sería muy interesante y muy didáctico que algo así estuviese al alcance de todos los españoles. Bueno, para que viese. Pues mira, igual que vendría muy bien. Lo que tienes que hacer es hacer públicos, igual que se conoce el informe de la UCO, hacer públicos los diagramas. Los esquemas, el Excel y todos los trabajos. Bien. La cariñopedia. Sí, totalmente. Sí, porque la afectación es que es muy complicado también ver, y es verdad que cuando lo ves hay afectados muchos funcionarios. O sea, hay afectados, ahora mismo estamos analizando las cabezas, un nivel 2,
2, un nivel 3... Claro. Sobre eso viene mi última pregunta, precisamente, sí. Así que, pero es que hay, como es en todos los ministerios, es un cáncer que se ha expandido desde Moncloa y desde luego hay tantos ministerios afectados a estos niveles y además tengo que estar con Iván en una situación que es lo que es fue nuestra primera conclusión. ¿Cómo es posible que alguien piense en hacer negocio en la situación en la que estábamos? Y la verdad es que eso es lo que nos impulsa y a ser optimistas para todos los días, estar ahí buscando el resquicio y la manera de poder luchar contra ello. O sea que con mucha fuerza. Óscar. Sí, yo suscribo lo que comentaba Iván y lo que acabas de ratificar tú, Marta. Es decir, que en esos tiempos donde morían españoles a razón de 3.000 a la semana, esta gente estuviera pensando en sus mordidas, ¿no? Y bueno, es tan vergonzoso que parece inaudito un país que se dice democrático y un Estado que se dice de derecho, ¿no? Yo quería decir, cuando tú estabas hablando del número 1, del número 2, del número 3, esto como una organización criminal que parece que es tan jerarquizada, tan centralizada, la impresión que uno tiene es que el número 1 se acaba llevando siempre una parte de las mordidas que se llevan el 2, el 3, el 4 y sucesivamente. ¿Estás de acuerdo con esto? Es una impresión, naturalmente. En el papel eso es lo que aparece, o sea, lo que es en la teoría una organización. Ahora, hay que encontrar la dificultad en la trazabilidad del dinero, dónde está y dónde llega. Eso, otros ilustres juristas como me acompañan aquí, saben de la dificultad y que la UCO encontrará. Y esa es una de las líneas básicas, claves, que nosotros queremos impulsar en la UCO, porque ya la UCO pone en el atestado que han hecho un expurgo, eso quiere decir una selección de los correos más importantes, de los WhatsApp más importantes, pero la información que tienen que tener es ingente. Claro. Es muy abundante y eso generará, queremos que eso acabe siendo bien examinado, porque si están implicados en el nivel en el que están y cómo lo están, está claro que esa es una de las preguntas tipo. Cuando analizamos seguramente un caso, una de las preguntas, uno es quién lo hizo, cómo lo hizo y qué obtuvo, dónde... Claro. ¿Qué obtuvo con eso? Y esa es una pregunta muy interesante. Es un clásico. ¿Dónde fue para ese dinero? Claro, ¿quién fue? ¿En qué se benefició? ¿Qué beneficio sacaba? Y ahí estamos, para todos los esfuerzos. Mi última pregunta iba por el siguiente camino. Hasta el momento, cuando uno reconstruye el paisaje, lo que tenemos es una circunstancia típica, que es la pandemia, que permite acelerar una serie de tramas, de intrigas, de maniobras que ya venían de meses atrás. Por una parte, tenemos una línea que es la de las ¿cómo decir? Concesiones a cambio de ayudas públicas, etcétera, y ahí por ahí entra el mundo de Globalia, etcétera, y eso de donde cuelga Begoña, entre otros. Por otra parte, tenemos la compra masiva de mascarillas a gente que no las vendía, o sí, ¿verdad? Y donde de repente desaparecen 6 millones de mascarillas y nadie sabe dónde están, y eso empieza a tocar a diferentes ministerios al mismo tiempo, y hay personajes fundamentales que son de la estricta confianza del presidente del gobierno como secretario general del PSOE, que son Ábalos y Koldo. Por otra parte, hemos aprendido recientemente la trama esta de los hidrocarburos, que necesitaba forzosamente la complicidad de un ministerio. En todos ellos aparece siempre como hombre de los, iba a decir de los recados, la palabra no es esa, pero bueno, nexo corruptor lo llama la UCO. Es que el término es fantástico, el señor Aldama. Da la impresión, por lo que hemos visto, las maniobras que hemos leído este fin de semana en la prensa afecta al régimen, que van a tratar de convertir a Ábalos en el chivo expiatorio. No el chino expiatorio, como decíamos. El chino de Recay. Sino el chivo expiatorio. Esa es una de las cosas que iba a comentar yo también. Acaba que te he interrumpido. No, pues vamos, porque ese es el tema. Porque sí, no me gustaría... uno de los impulsos que queremos dar precisamente a la investigación es para no tratar que no utilicen este procedimiento para los intereses que puede tener el propio ministerio y el propio gobierno, que en el que todos podemos apuntar a que Ábalos carga con las culpas y ahí no se escala nunca más. Eso... Hay una auditoría de Óscar Puente que en parte puede estar bien, pero que podemos decir que en parte también puede ser ciertamente dudosa. Da la impresión de que va orientada a eso. Exactamente. Claro. Entonces, voy a sacar toda la mierda de este para que sea tan grande la bola que nadie mire a otro lado. Una de esas ha sido... por la cosa desgarrada, pero es lo que...
Sí, ese ha sido precisamente uno de los objetivos en los que tenemos que impulsar cuando decidimos analizar toda la batería de acciones, pues para impulsar que no quedase en algo que utilizasen y que quedase únicamente en donde quieren que quede, que es en Ábalos. Marta, ¿y tú no crees que lo más espectacular de todo esto son las famosas maletas de Delcy? ¿Qué sospecháis que hay dentro de esas maletas? Madre mía, ahí no puedo más que acordarme que desde el 2020 ya estábamos luchando con las grabaciones del aeropuerto, que llegamos hasta el Constitucional, no quisieron abrir el procedimiento, hemos tenido una lucha ahí con dos procedimientos, tanto en el Juzgado de Instrucción 31 como en el Supremo, porque la querella también las dividimos por el aforamiento precisamente de Ábalos, y ahí se demostró la intervención, por supuesto, de Koldo, y ahora ya de Aldama y de todos los demás. Espero que sea el juez, en este caso, hemos pedido la reapertura 2 veces antes, pues espero que en este caso considere que es inevitable que reaperture, que pida las grabaciones, que se identifique quiénes eran, porque es que desde el 20 de enero del 2020 al mes siguiente estuvimos nosotros luchando continuamente para que eso saliese a la luz. ¿Sabemos que llevaban las maletas? Bueno, pues yo creo que estamos cerca, soy muy optimista y tengo mucho ánimo, sí, lo reconozco, pero... El tema hidrocarburos estaba relacionado con la comercialización de hidrocarburos aquí en España. Sí. Vale, le tengo un dato, porque el uno podrá ser Pedro Sánchez, pero el jefe es Zapatero, porque decimos en Venezuela, juego locha contra Morocota, a que ese petróleo viene de Venezuela. ¿Por qué Venezuela, que está sancionada, saca los barcos, amadrina, trasiega en alta mar y llegan barcos con otra bandera y con otro armador y con otro fletador y los desembarca? Entonces, bueno, Raquel, el cartelito ese de este programa nos hace responsable de las opiniones de sus colaboradores. Sí, ponlo por favor, porque también voy a dar yo mi opinión ahora, personal. Sí. O sea que así, no se hace responsable Javier ni el programa. Bueno, la verdad es que en el atestado de la UCO, y el domingo lo dijimos, hay una parte que es lo que he querido denominar o que hemos denominado la parte venezolana. Sí. No podemos olvidar que esos contratos no son lo que saldrán en los contratos de hidrocarburos, pues hay algunas concesiones de la SEPI, por ejemplo, a Duro Felguera, que eran puestos en entredicho. Está, pues efectivamente, en el ámbito, Aldama también hacía negocios al otro lado del Atlántico. Sabemos que Aldama... es un empresario con mucha iniciativa, igual que Begoña también tiene muchas inquietudes intelectuales, pero vemos que al otro lado del Atlántico también hay empresas que están muy vinculadas con la trama, que Aldama es socio y que están vinculadas pues con personas muy afines al régimen venezolano. Y eso, pues, no sé, ahí sí que no sé hasta qué punto, todavía es precipitado. Última pregunta. Estamos viendo ahora mismo, y me da la impresión de que esto va a ser a partir de una catarata, que hay mucha gente ya a la que no le llega la camisa al cuerpo y están empezando a cantar. Llevan a un periodista, llaman a otro, te pasan una grabación, te pasan no sé cuántos. La grabación que salió del Guardia Civil Villalba, hay que recordar que es él quien graba a Aldama. O sea, que estaba claro que él veía que iban a por él y dice, yo aquí tengo mi seguro de vida. Cabe prever que va a haber más, y todo eso, por otra parte, ya está judicializado, si no me equivoco. Las que forman parte de la instrucción, quiero decir. Sí, bueno, me alegro que me des esas noticias, porque a mí esas cosas, o sea, llegan, yo las conozco o bien por los autos o bien por la prensa, a la que debo agradecer desde aquí, desde luego, la labor tan magnífica que está realizando y las investigaciones, porque no solo se impulsan investigación, sino que ofrecen datos y que además están contrastados, y en este caso los jueces están valorando mucho esa participación. Con que, pues no lo sé, pues es posible, Ojalá los próximos días pueda venir y de contarte que efectivamente en las declaraciones de Koldo o en las de Begoña, que tenemos el miércoles. Este miércoles tenemos unas declaraciones en el
juzgado 41, de la persona responsable de recursos humanos del Instituto de Empresa. Con que te cambio de tercio como siempre, te no, voy... No, porque todo es el mismo tercio, me da la impresión. Es decir, al final es que efectivamente, sí, claro, es que todo va vinculado. El grupo. Y esta persona es clave para explicar por qué determinadas acciones, que al final tienen que ver siempre, nos conducen al mismo magma, ¿no? Pues así están las cosas. Y más, hablaba Marta de la importancia de la prensa. Yo quiero recordarle que un asunto como el de los hidrocarburos y después las bolsas de dinero para Ferraz las sacaban Teresa Gómez y Ketty Garat la semana pasada en The Objective, y dentro de un instante, con Teresa Gómez, vamos a ver lo último. Vamos a pasar por Jessica, claro, que todo el mundo está preguntando a esta chica quién es, pero quiero recordar que es inseparable del conjunto de la trama, efectivamente. Y que no hay que fijarse solo en Ábalos. El problema no es Ábalos, el problema es todo lo que le rodea. Exacto. Marta Castro, gracias mil. Bueno, gracias a vosotros.